Muy buenas noches. Hoy, en Más allá de la economía, tenemos un tema de suma importancia en la actualidad, a propósito de la crisis financiera por el COVID-19 que estamos viviendo. Para esto, hoy tenemos a dos expertos que nos hablarán de dos de las mayores crisis financieras que ha tenido la humanidad. Por una parte, Alejandra nos hablará de la crisis de 1929 o la Gran Depresión, que se originó con el denominado Martes Negro, donde se registró la más grande caída de las cotizaciones de la bolsa de Wall Street. Y por otro lado, Andrés nos hablará de la crisis del 2008, la cual se desató de manera inevitable por el colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense consecuencia de la emisión de las hipotecas subprime. Además de esto, ellos nos hablarán de la relación que tienen estas crisis con el pensamiento de economistas clásicos como Adam Smith. Cuéntanos, Alejandra, ¿qué fue la crisis de 1929 o la Gran Depresión? Muchas gracias, Tatiana. Bueno, la crisis de 1929, o también conocida como la Gran Depresión, se originó en los Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa de Wall Street. El 29 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York hace una bajada muy fuerte, de casi un 40%. Esto trae muchas consecuencias, sobre todo inseguridad económica, miseria y también cae la renta nacional, es decir, los ingresos de cada persona, de cada familia. Esto en verdad tiene una bajada impresionante. Por lo tanto, también se cae de forma brutal los beneficios de las empresas y las fábricas. Entonces el comercio se ve muy afectado y sobre todo hay unas tasas de desempleo enormes y todo esto es consecuencia de la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Pero por qué se cae la bolsa de Nueva York? Bueno, gracias a la Primera Guerra Mundial, Europa estaba devastada porque le tocaba hacer pagos de un montón de impuestos y de reconstrucción de infraestructuras, y no tenía el dinero en esos momentos. Entonces la potencia emergente era Estados Unidos. Es la que apoya económicamente desembolsando un montón de dinero y de recursos enviándolos a Europa para que Europa reflote. A raíz de todo esto se crea una burbuja económica. Estados Unidos no para de mandar dinero y ahí la gente empieza a ganar mucho dinero, pues es enorme el beneficio que se está sacando de la Europa, que hay un momento en que todo se deshincha cuando 2 o 3 grandes inversores se salen de la bolsa de valores. Por lo tanto empiezan a generar miedo y los pequeños inversores también se empiezan a salir. Entonces empiezan a generar tanto miedo que cada vez que bajaba la bolsa, pues más miedo tenía la gente, y entre más miedo tenga la gente, pues más quita sus fondos de la bolsa, por lo cual la bolsa sigue bajando. Estados Unidos, al ver que tiene esta gran crisis, lo primero que hace es dejar de ayudar a Europa, deja de exportarle cosas, productos. Entonces Europa pues entra en una crisis y así es como se globaliza la gran crisis del 29. Esta crisis fue la más grande, la más profunda, fue una crisis muy larga. Fue la crisis más larga que ha vivido el ser humano pues en la época moderna. Pero gracias a la elección de Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, con sus planes de reactivación económica, lo conocido como el New Deal, esto empieza a remontar un poco como que lo que ya había pasado. Entonces él empieza a crear mucho empleo, haciendo muchas obras públicas para dar trabajo a la gran masa de desempleados que había. Entonces cuando los empleados en un futuro ya vuelven a tener poder adquisitivo, pues en verdad parece que poco a poco va subiendo y se va remontando todo lo que había ocurrido, y pues finalmente, como a finales de los años 35 y 36, pues se podría decir que la Gran Depresión ya había finalizado. Podemos comparar la finalización de la crisis del 29 y cómo se arregló este problema con la teoría del valor de Adam Smith, que distingue entre el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso proviene del hecho de que el producto satisface una necesidad. Entonces, en esa época, en la crisis del 29, las personas estaban pasando por una crisis muy grande, estaban pasando por escasez y miseria. Y gracias a la idea del New Deal del presidente Roosevelt, la gente empezó a trabajar para financiar sus necesidades básicas. Por otro lado está el valor de cambio, que es el precio pagado en el mercado para adquirir un bien. Entonces, los trabajadores que fabricaban un producto
Ellos lo cambiaban para adquirir un bien, en donde tanto el trabajador como el propietario o gerente ganaban. Y esto era para poder poco a poco tener un poder adquisitivo. Gracias, Alejandra. Ahora, Andrés, cuéntanos qué fue o qué pasó en la crisis del 2008. Gracias, Tatiana. Con respecto a la crisis del 2008, fue un acontecimiento importante y trascendental a comienzos del siglo XXI, ya que esta época fue muy importante porque ocurrió la crisis que devaluó la economía más importante del mundo, que es la de los Estados Unidos. Principalmente esta crisis se caracterizó por la hiperinflación de la burbuja del sector inmobiliario. Bueno, para hablar del comienzo de esta crisis, los principales actores fueron las familias norteamericanas, los bancos comerciales que eran prestamistas, bancos de inversiones, también por parte del gobierno ciertas inversiones incluidas y aseguradoras y las pólizas de seguros. También como entran los calificadores de riesgos y en especial la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Todo comenzó en el 2001 con el atentado hacia la World Trade Center. Esto generó múltiples consecuencias en la economía interna y externa de los Estados Unidos. Esta situación llevó a que las familias norteamericanas tuvieran una preocupación de un futuro declive en la economía de su nación. Por esto, dejaron de consumir los productos nacionales y se frenó la parte económica de los Estados Unidos. De esta manera, de la crítica problemática que estaba sucediendo en estos años, la Reserva Federal puso en bajar las tasas de intereses con un 6%, que estas fueron las más bajas entre los años 2001 y 2004. De esta manera era un gran incentivo para que la gente estadounidense empezara a consumir y aumentar la producción en la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, las tasas de intereses eran mejor vistas en el sector inmobiliario, ya que muchísimas familias norteamericanas solicitaron créditos a un bajo costo, pero se endeudaron con los bancos comerciales con la finalidad de obtener su casa. De esta manera también se creó el CDO. ¿Qué es un CDO? Es una obligación de deuda garantizada. Estos son bonos que te permiten acceder a créditos más bajitos. Y también los bonos CDO se cotizaron en las bolsas de valores. También se creó el crédito subprime, que era muy similar a los bonos CDO que te generaban las tasas de intereses bajas. Pero por parte de los calificadores de riesgos no midieron en tener una consecuencia en esto, ya que la alta demanda de las viviendas se había crecido. Sin embargo, se aproximaba una gran burbuja en el sector inmobiliario. Por esto, si no se pagaban o se retrasaban los pagos en los bonos de los CDO, el problema era que la oferta iba a empezar a subir y con esto se aproximaba la inflación. Además, las tasas de intereses iban a elevarse. La gente empezó a quedarse en los pagos de las viviendas y de esta manera empezaron a hipotecar las casas. Por último, bancos como Lehman Brothers habían quebrado, también grandes inversores internacionales y por supuesto personas de fondos de pensiones, al igual que firmas y pólizas de seguros. Pero lo más extraño es que los especuladores ganaron y cuantificaron sus ganancias en Wall Street. Gracias. Gracias, Andrés. Ahora, Nicolás nos explicará los aspectos más relevantes de ambas crisis. Muchas gracias, Tatiana. Las crisis de 1929 y 2008 son bien recordadas porque han afectado dramáticamente la economía internacional. Aunque ocurrieron con 8 décadas de diferencia, tuvieron ciertas similitudes y su impacto se sintió en muchos países en ambos casos. Inicialmente, una de las cosas en común que compartieron estos dos eventos es que se inician en Estados Unidos y posteriormente pasan a afectar la economía internacional.
Esto nos da una idea del impacto que un país como Estados Unidos tiene sobre la economía mundial. Aunque la crisis del 29 se dio directamente en la bolsa de valores a raíz de la caída de las acciones, la crisis del 2008 ocasionó también una caída en la bolsa de valores, lo cual ayudó a que el golpe económico fuera aún más crítico. En 2008, la crisis hipotecaria ocasionó que la gente prefiriera devolver sus casas al banco que seguir pagándolas, puesto que el costo era excesivo y las personas no tenían los recursos para continuar con dicha deuda. Las pérdidas para la banca fueron tan grandes que Lehman Brothers, el cuarto banco más grande en inversiones de ese momento, se declaró en bancarrota. Fue tal la crisis que el presidente Bush tuvo que recurrir al sector privado, solicitando apoyo para poder sobrellevar la coyuntura de ese momento. En ambos casos aparecieron movimientos nacionalistas, pues la afectación a la sociedad fue de tal magnitud que muchos quisieron abogar por sus derechos. Finalmente, ambas crisis dejaron muchos desafíos para retornar la economía al punto en que estaba o mejorarla. Gracias, Nicolás. Tanto la crisis de 1929 como la del 2008 nos da una gran lección de cómo funcionan los mercados financieros. Con la crisis del 2008 me surge una gran pregunta y es ¿cómo juega la mano invisible de Adam Smith en la solución de las crisis especulativas? ¿Podemos dejar en manos del mercado que éste se autorregule y vuelva a un punto de equilibrio? ¿O por el contrario, el Estado debe intervenir necesariamente en los mercados con tal de acortar el tiempo de crisis y evitar males mayores? ¿Podemos dejar que el mercado asuma sus propios riesgos con la esperanza de que luego este mismo lo solucione? Bueno, hemos llegado al final de Más allá de la economía. Tengan buena noche y nos veremos en una próxima ocasión.